Muy bien, nos quedamos en esta parte de la clase pasada. Estábamos hablando sobre la teoría lineal de oleaje y hablamos un poquito también sobre la clasificación del oleaje y de las fórmulas de la teoría lineal, dependiendo si nos encontramos en aguas someras, aguas de transición o aguas intermedias. Aquí arribita tenemos los criterios, es equivalente a usar este o el de paréntesis, para conocer en qué clasificación nos encontramos. Fíjense que aquí algo que tenemos que notar es que la profundidad solita, la profundidad H solita, no me va a decir nada respecto a si son aguas someras, aguas de transición o aguas profundas. ¿Qué sí me va a decir esa clasificación? La relación de esa profundidad H con respecto de la longitud de onda. ¿A qué me refiero? Que para una misma profundidad H y diferentes características de la onda, podemos trabajarlo ya sea como aguas someras o incluso como aguas profundas. Va a depender tanto de la profundidad como de la longitud. Entonces, aquí sí, cuidado, o sea, no les pudiera decir a partir de tal profundidad es aguas profundas, no, porque también va a depender de las características del oleaje, principalmente de la longitud. ¿Okay? Y también vimos este formulario de teoría lineal. Hoy, si nos da tiempo, vamos a ver más o menos de dónde salen estas fórmulas, pero me interesa que veamos principalmente cómo se utilizan para que nos familiaricemos y ya después la deducción ya no sea tan pesada. Bueno, entonces en este formulario recordamos que lo dividimos en tres. Una columna para aguas someras, una columna para aguas de transición, que serían las expresiones generales, y una columna para aguas profundas. ¿Okay? La columna en medio, que son aguas de transición, es la expresión general, y para aguas someras y aguas profundas serían simplificaciones de la expresión general. Y veíamos también que tenemos las diferentes fórmulas para obtener, por ejemplo, la superficie libre del agua, que es una función sinusoidal, que en este caso está representada con el coseno de un ángulo teta, donde teta es k por x menos sigma t. K es el número de onda, x es la coordenada en la horizontal, sigma es la frecuencia angular y t es el tiempo. ¿Sí? Tenemos longitud de onda, celeridad, velocidad de grupo, velocidad horizontal de la partícula, que ya les expliqué también que la velocidad que toman las partículas de agua es distinta a la velocidad que lleva la onda. Hoy vamos a ver, antes de pasar a los ejercicios, precisamente en qué se diferencia celeridad, que es la velocidad de la onda, longitud entre el periodo, su diferencia con velocidad de grupo. ¿Sí? Bueno, también teníamos velocidad vertical, aceleraciones, horizontal, vertical, desplazamiento horizontal de la partícula, desplazamiento vertical. Tenemos expresiones también para obtener la presión debajo de la superficie, que no va a ser la presión hidrostática, obviamente, porque aquí ya tenemos un movimiento, una oscilación. Tenemos energía total por unidad de cresta, potencia por unidad de cresta promedio y potencial de velocidad phi. Entonces expliquemos primero diferencia entre celeridad y celeridad de grupo o velocidad de grupo, es lo mismo. La velocidad de la onda, pues es sencillo, es la velocidad a la cual se propaga la onda y la obtenemos con la expresión de longitud de la onda entre el periodo. Es una distancia entre un tiempo. Y la velocidad de grupo, como su nombre lo indica, es la velocidad a la cual se mueve un paquete de olas, un grupo de olas. Esta no es la velocidad de la onda, sino la velocidad a la que se propaga la energía del oleaje, ¿sí? De un tren de ondas en particular. Físicamente, ¿cómo pudiéramos entenderlo? ¿Han visto alguna vez un canal de oleaje de laboratorio? Imagínense el canal que tienen ahí en el laboratorio de hidráulica que utilizan para sus prácticas de canales, pero en lugar de tener una corriente de agua, también pueden tener corriente de agua, pero más que eso, tienen aquí en uno de los extremos, se llama una pala, que va a moverse hacia adelante y hacia atrás. Hay diferentes mecanismos, pero la más sencilla es esa, con lo cual
va a propiciar el movimiento de la superficie del agua y con ello va a generar una onda y el movimiento continuo genera un tren de oleaje que se va a propagar a lo largo del canal. ¿Sí? Ya en el otro extremo, dependiendo que estemos analizando, podemos colocar una especie de simulación de playa para disipar la energía o alguna otra estructura, dependiendo de lo que queramos ver ahí. ¿Sí? Pero en sí así funcionaría un canal de oleaje. Bueno, entonces imaginémonos que estamos en el canal y está lleno de agua. En el tiempo cero el agua está pues tranquila, ¿no? Aquí trato de dibujar una línea horizontal, ahí está. Y le indicamos a la pala que genere una onda. ¿Qué va a hacer la pala? Se va a mover hacia atrás, hacia adelante y vamos a ver esto. Una onda que va a ir viajando, bueno, su energía va a irse propagando. Dependiendo del largo que tengamos del canal, le va a alcanzar la energía que lleva para llegar al final o bien se va a perder por efectos de fricción, etcétera, en algún punto dentro, a la mitad o en un lugar intermedio del canal. Sí, a lo mejor la primera onda no llega hasta acá. Pero ¿qué pasa si seguimos trabajando con la pala generando más ondas? Pues lo que vamos a ver después de un tiempo es el oleaje totalmente propagado, se dice, a lo largo del canal. ¿Ah? ¿Qué implica que el oleaje esté totalmente propagado? Que la superficie la veamos ya así con su forma sinusoidal. Eso implica que ya logramos propagar toda la energía del oleaje, todo el paquete de olas en la longitud que estamos teniendo ahí en el canal. Entonces, la velocidad con la que se propaga una sola de las ondas es la celeridad. Y la velocidad en la que se propaga todo el paquete de ondas, toda la energía, sería la velocidad de grupo. Para los casos donde aplica la teoría lineal, la velocidad de grupo siempre va a ser menor o igual a la velocidad de la onda. Por ejemplo, posicionémonos aquí en aguas someras. Tenemos que la celeridad es igual a la velocidad de grupo. ¿Sí? Ambas se calculan como raíz de gravedad por la profundidad h. En ese caso serían iguales en aguas someras. Pero si nos vamos hasta aguas profundas, fíjense que la celeridad de grupo se calcula como la mitad de la velocidad de la onda. ¿Sí? Es decir, me toma más tiempo para que la energía esté totalmente propagada a lo que me tomaría para que propagar una sola ola. ¿Ok? Esa es la diferencia entre velocidad de grupo y celeridad. Por ejemplo, si quisiéramos conocer, que tienen un problema así en la tarea que les dejé, si quisiéramos conocer el tiempo en el cual el oleaje generado por una tormenta a X distancia de la costa, el tiempo en el cual ese oleaje alcanza la costa, ¿qué utilizaríamos? ¿Celeridad o velocidad de grupo? Exactamente, utilizaríamos velocidad de grupo porque me interesa saber no en cuánto tiempo viaja una onda de esas que generó la tormenta, sino en cuánto tiempo el oleaje, todo el oleaje que generó esa tormenta va a estar totalmente propagado hasta llegar a la costa. ¿Sí? Usaríamos entonces velocidad de grupo. Bueno, esa sería la diferencia. Ahora sí vamos a pasar a aplicar estas fórmulas en problemas un poquito más acercados a lo que tendríamos en la realidad, siempre y cuando recuerden que para usar teoría lineal tenemos que asegurarnos de que tengamos las condiciones mínimas que pudieran asemejarse al caso de la teoría lineal. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que tengamos un fondo horizontal e impermeable, que el oleaje tenga una longitud bastante grande en comparación con su altura o con su amplitud. ¿Qué más? Que tenga una forma sinusoidal y que sea un oleaje regular. ¿Okay? Esas serían las condiciones en las cuales podemos idealizar el oleaje para la teoría lineal. Tenemos una ola propagándose sobre un fondo horizontal. ¿Sí? Seguramente podemos aplicar teoría lineal y me pide determinar la velocidad máxima horizontal de las partículas a una altura de 1 metro sobre el fondo de las partículas de agua. No me están pidiendo la velocidad de la onda, sino de las partículas de agua a esta profundidad. Dice a una altura de 1 metro sobre el fondo, o sea, si este es el fondo, mido aquí 1 metro,
Y en este punto me interesa la velocidad máxima de las partículas de agua. Como datos tenemos la profundidad H, que es de 9.7 metros, este sería H, la altura de la ola 1.3 metros y el periodo 7.3 segundos. El periodo es una característica intrínseca del oleaje, ¿sí? Este no va a cambiar. Bien, aquí, como se nos pide la velocidad de las partículas, tendría que irme a mis expresiones de la teoría lineal y buscar la fórmula de velocidad de las partículas, velocidad horizontal. Vamos a hacer eso. Déjame regresar. Estaríamos aquí. Velocidad, aquí, velocidad horizontal de la partícula. Pero ¿cómo sé cuál de estas tres expresiones voy a usar? Bueno, tendría que primero clasificar si estamos en aguas someras, transición o profundas. Y para clasificar, ¿qué necesitamos? Necesitamos profundidad, eso ya es un dato, 9.7 metros, y necesitamos longitud de onda. Pero ¿cuál es nuestro problema aquí? La longitud de onda hay que calcularla también dependiendo si son aguas someras, transición o profundas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Usar la expresión general. Esa es una opción válida. Podemos usar para todo expresión general. Sí, en realidad en este punto ya con que ustedes programen estas expresiones en una tabla o en el lenguaje que ustedes quieran, ya no tendrían este problema. Pero para hacerlo ahorita a mano, vamos a primero a tantearle un poquito. Vamos a suponer que nos encontramos en aguas someras y después verificamos si efectivamente estamos ahí. Luego suponemos si estamos en aguas profundas y verificamos si nos encontramos en esa situación. Y si no es ninguna de estas, sería aguas de transición. ¿Ok? En realidad son mucho más sencillas las expresiones si nos encontráramos en aguas someras o en aguas profundas. Por eso hay que buscar también esa posibilidad. Pero si ya lo tienen programado, que de hecho se los recomiendo que vayan programando todas estas expresiones, pues directamente pudieran utilizar esta parte del centro. Primero entonces vamos a suponer aguas someras. Si suponemos aguas someras, la longitud de onda, según la tablita de las fórmulas, se calcularía como el periodo de la ola por la raíz de la gravedad por la profundidad h. ¿Okay? Vamos a sustituir periodo. Según mis datos, el periodo era de 7.3 segundos. 7.3 segundos por raíz de 9.81 por la profundidad que tenemos, que era de 9.7 metros. Sustituyan, por favor, calculadoras a la mano y me dicen cuánto vale la longitud. 71.21 metros. Y luego tenemos que obtener la relación entre la profundidad y la longitud, es decir, h entre L. 9.7 entre 71.21 metros, que es igual a ¿cuánto? Vamos a redondearlo. 0.14. Y luego me voy a la clasificación. Para que sean aguas someras, estas aguas someras, me dicen que la relación de H entre L debe ser menor a un veinteavo. ¿Cuánto es un veinteavo con decimales más o menos? 0.05. Entonces nos dio 0.14. Efectivamente no es menor que un veinteavo. 0.14 es mayor a un veinteavo, por lo tanto, no son aguas someras. Listo. Este sería aguas de transición. Y también recordemos cómo es la trayectoria de las partículas. En aguas profundas es circular y en aguas de transición y someras es elíptica. Bueno, continuamos. Ahora vamos a suponer aguas profundas. En aguas profundas, la expresión para calcular la longitud de la onda es
gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi. ¿Okay? Y mi longitud sería entonces 9.81 por el periodo que era 7.3 al cuadrado entre 2pi. 83.2 metros, perdón. Luego obtenemos la relación H entre L, 9.7 entre 83.2. ¿Cuánto da? Gracias, 0.12. Retomando la clasificación, para que sean aguas profundas, se supone que la relación debe ser mayor a 0.5. En este caso, nos dio menor a 0.5, entonces tampoco son aguas profundas. En aguas intermedias, la expresión para obtener la longitud de la onda, vean cómo se complica. Es gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi, tangente hiperbólica de K por H. ¿Sí? Hasta aquí pues parecía no ser tan complicado, sin embargo, ¿cómo calculamos K? El número de onda K es igual a 2pi entre L. ¿Sí? 2pi entre L, esto es lo que tenemos que sustituir aquí. Y nos quedaría entonces que la longitud es igual a gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi por el tangente hiperbólico de 2pi por h entre L. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema con esta expresión? Que tenemos a la longitud aquí y aquí adentro de la expresión también como tal. Entonces, bueno, ya a estas alturas no debería tampoco ser tanto problema. Tenemos calculadoras suficientemente buenas para meter esta expresión y pedirle a la calculadora que directamente me dé quién es la longitud. ¿Sí? Anteriormente que no teníamos calculadoras, que pareciera que es algo muy, muy antiguo, pero no tanto, las calculadoras científicas no son tan viejas como parecen, pues esto ya se volvió un problema, ¿no? Y había que entrar con tablas y varias cositas ahí, un poquito más engorrosas. Entonces sí convenía bastante primero verificar que no estuviéramos en uno de estos dos casos. Pero en este caso, pues creo que no tiene por qué ser tanto problema. Obtengan por favor la longitud, déjenme aquí nada más sustituir con los datos. Y les recomiendo ampliamente que vayan programando esta expresión en Excel. Pueden usar una función objetivo, por ejemplo. Ahorita les muestro cómo hice yo mi tabla, mi hoja de Excel para que hagan la suya también. Miren, este término, gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi, ya lo obtuvimos acá cuando supusimos aguas profundas. Entonces directamente voy a escribir 83.2 por tangente hiperbólico de 2pi por la profundidad, 9.7, entre L. ¿Cuánto sería la longitud, por favor? 62. Redondeado sería 49, ¿no? Esa sería entonces la longitud de la onda para el caso que nos presentan en el problema. Ya no tenemos que verificar que sean aguas intermedias porque ya descartamos aguas profundas y aguas someras. Entonces, pues si no, tiene que ser intermedias. Bueno, ya determinamos qué parte de las fórmulas vamos a usar. Ahora vamos a ver qué nos piden. Nos pidieron la máxima velocidad horizontal de las partículas a una altura de 1 metro sobre el fondo, a esta profundidad. Si es a 1 metro sobre el fondo y la profundidad es de 9.7 metros, aquí tendríamos nuestro sistema de referencias. Este es Z y este es X. ¿Cuánto valdría esta distancia? Sería 9.7 menos 1, es decir, 8.7 metros. Y la coordenada de Z sería negativa. Todas las coordenadas de Z son negativas. Sería Z igual a menos 8.7. En esa posición, en esa coordenada, me interesa saber la velocidad máxima horizontal. Bueno, voy a regresarme a las expresiones para que veamos qué tenemos que usar. Nos piden velocidad horizontal, ¿sí? Y ya vimos que estamos en aguas de transición. Entonces tenemos que usar esta expresión. Primero tenemos que analizar
donde se presenta la velocidad máxima. Este término, fíjense, aquí tenemos un coseno de teta. ¿Pero quién es teta? Pues me voy aquí a la forma de la superficie libre y me dice que la superficie libre es igual a la amplitud de la onda por el coseno de algo. O sea, todo este algo es lo que están representando aquí como teta. Y al ser una función de coseno, pues me va a describir esta onda de aquí. ¿Qué valores puede tomar el coseno? ¿De dónde a dónde va el coseno? De menos 1 a 1, ¿no? Menos 1 a 1, sí. Ajá, de menos 1 a 1. Y todos los demás valores están entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, para todos los demás valores del coseno, esta velocidad sería menor, no sería la máxima. ¿Para qué valores de coseno vamos a tener velocidad máxima? Obviamente cuando coseno sea igual a 1, y eso se da en la cresta de la onda. Entonces, cuando nos piden velocidades máximas, directamente aquí coseno igual a 1. Voy a anotar aquí, gracias, voy a anotar la expresión para la velocidad horizontal de las partículas. Bien, entonces aquí ya determinamos que la velocidad máxima horizontal va a ser cuando coseno sea igual a 1. ¿Sí? Este va a ser igual a 1 y me quedo únicamente con esta parte de la expresión. Primero vamos a ver cuánto vale en todo lo que podamos ahí calcular antes. Por ejemplo, el número de onda, sabemos que es 2pi entre la longitud de la onda. Y la longitud ya la calculamos en la diapositiva anterior, era de 62.49. Entonces, ¿cuánto es 2pi entre 62.49, por favor? 0.1. Y luego podemos también obtener la frecuencia angular sigma, que va a ser 2pi entre el periodo. O sea, 2pi entre 7.3 segundos. ¿Cuánto da, por favor? 0.86, es una frecuencia, unidades 1 entre segundo. También necesitamos la coordenada z. Nos pidieron la velocidad máxima a una profundidad o a una altura de 1 metro respecto del fondo. Ya vimos en el esquema que eso se traduce en una coordenada z de menos 8.7 metros. ¿Okay? Y ya podemos pasar a sustituir en la expresión de velocidad. K es 0.1 por 9.81 por la amplitud. La amplitud de la onda. Si la altura me dijeron que vale 1.3 metros, ¿cuánto vale su amplitud? 0.65 metros. La altura entre 2. Amplitud igual a 0.65 metros y la velocidad horizontal serían 0.1 por 9.81 por 0.65 entre 0.86, luego por coseno hiperbólico de K, que vale 0.1, por ¿quién? Me dice Z más H. Z vale menos 8.7 y H vale 9.7. Entonces aquí multiplicaría pues por 1, ¿no? Luego, entre coseno hiperbólico de K, 0.1, por H, que es 9.7 metros. Sí, nada más aquí voy a dejar la nota de que ese 1 salió de hacer Z más H, es decir, menos 8.7 más 9.7. Ahora sí, sustituyan en su calculadora con los valores y me indican cuánto vale la velocidad horizontal. Más o menos 0.5 metros 49. por segundo, o 49, sí, dependiendo qué tan precisos quieran ser. Esa sería la velocidad horizontal máxima que tienen las partículas a una profundidad de 8.7 metros para las condiciones de oleaje que nos dieron. Seguimos practicando. Ejemplo 2. Se desea determinar si las pilas de un muelle se verán afectadas por la erosión cuando se presentan olas de 4 metros de altura con periodo de 8 segundos.
La profundidad del fondo es de 16 metros y el material del mismo, o sea, el material del fondo resiste velocidades de 2.5 metros por segundo, o más bien hasta 2.5 metros por segundo. Entonces tenemos como dato la altura de la ola, 4 metros, periodo, 8 segundos, profundidad H, 16 metros. Este es H. Y lo que queremos saber es si en un muelle que está cimentado con pilas, si se van a ver afectadas, que tengamos ahí erosión alrededor de las pilas. Y eso va a suceder cuando la velocidad de las partículas del agua sea superior a la velocidad que resiste el material del que se compone el fondo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya casi les di la respuesta. ¿Determinar las velocidades máximas? Determinar la velocidad máxima de las partículas a la profundidad de h, es decir, a la coordenada z igual a menos h, ¿sí? Acuérdate que tu sistema de referencias está aquí, en el nivel de aguas tranquilas. Este es x, este es z. Entonces, en el fondo, la coordenada va a ser negativa igual a menos h, z igual a menos h en este punto. Pero es ahí porque ahí está cimentada la pila. Porque ahí está el fondo y es lo que vas a comparar, pues la velocidad que resiste el material del fondo con respecto a la velocidad que van a tener aquí las partículas por la acción del oleaje. Pues es un problema similar, ¿no? Al anterior, nada más que un poquito más aplicado. Ahorita para fines de practicar vamos a seguir suponiendo primero aguas someras, luego aguas profundas y si no es ninguno, aguas de transición. En aguas someras la longitud es igual al periodo por la raíz de la gravedad por la profundidad. En este ejercicio el periodo es igual a 8 metros y la profundidad 16 metros. Perdón, periodo 8 segundos. 8 segundos, raíz cuadrada de 9.81 por 16 metros. Luego h entre la longitud, 16 metros entre 100.23. ¿Cuánto da? Y eso es mayor a un veinteavo. Para que sean aguas someras tiene que ser menor a un veinteavo. Por lo tanto, no son aguas someras. Vamos con aguas profundas. En aguas profundas, la longitud se calcula como gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi. Esto es igual a 9.81. El periodo en este caso vale 8 segundos al cuadrado entre 2pi. ¿Cuánto vale la longitud? Gracias. Luego h entre la longitud, 16 entre 99.92. Pues da como punto 16, ¿no? Sí. Y eso va a ser, es menor a 0.5, menor a un medio, por lo tanto tampoco son aguas profundas. Si no son aguas someras y tampoco aguas profundas, van a ser aguas intermedias o de transición. Cuando tenemos aguas de transición, la longitud se calcula como gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi tangente hiperbólico de k por h, pero de una vez voy a sustituir k, que es 2pi entre L, y eso por h. Gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi, ya lo obtuvimos aquí cuando teníamos aguas profundas, y eso vale 99.92, luego por tangente hiperbólico de 2pi por h, que vale 16 metros, entre L. ¿Cuánto valdría L? Listo, ya tenemos la longitud, sabemos que son aguas intermedias, entonces utilizamos la expresión de velocidad horizontal para aguas intermedias. ¿Por qué uso velocidad horizontal? Si recuerdan, la teoría lineal aplica para fondo impermeable, ¿sí? O sea, esto es como si tuviéramos ahí una plancha de concreto, no está pasando nada de agua hacia acá. Entonces la velocidad vertical aquí siempre va a ser 0, en el fondo, ¿no? En fondo impermeable. Entonces aquí forzosamente hay que usar la velocidad horizontal, que sería lo que va a mover aquí el material del fondo.
Y lo calculamos como número de onda por gravedad por amplitud entre frecuencia angular, coseno hiperbólico de K, número de onda, por Z más H. Recuerden que la coordenada Z es negativa. Coseno hiperbólico de K por H. Y luego eso por coseno de teta. Como nos interesa la velocidad máxima, ¿cuánto vale el coseno de teta? Muy bien. 1. Y pues ya serían aquí nada más cuestión de obtener lo que nos hace falta. Por ejemplo, Z, la coordenada Z, estamos en el fondo y la profundidad son 16 metros. Entonces mi coordenada Z, medido desde la superficie libre del agua, o el nivel de aguas tranquilas más bien, sería menos 16 metros. ¿Sí? Por lo tanto, Z más H, que es parte del argumento aquí en el coseno hiperbólico, sería de menos 16 más 16, o sea, 0. Luego, el número de onda K igual a 2pi entre la longitud de onda, que teníamos una longitud de 83.45. ¿Cuánto valdría el número de onda, por favor? 0.0. Vamos a redondearlo con 2 decimales, 0.08. Y finalmente, la frecuencia angular sigma es igual a 2pi entre el periodo, o sea, 2pi entre 8 segundos. ¿Cuánto da? Bien. Y ya, ¿no? Ya nada más hay que sustituir aquí. Entonces nos quedaría que U es igual, déjenme ver la fórmula, K que nos había dado 0.08 por gravedad 9.81 por amplitud. La altura de la ola, me regreso al enunciado, la altura me dijeron que era 4, entonces ¿cuánto vale la amplitud? Por 2 metros, muy bien. Entre la frecuencia angular 0.79, claro, coseno hiperbólico de 0 es 1. Luego coseno hiperbólico de K por H, pero K vale 0.08 y la profundidad 16 metros. Luego eso por el coseno de teta 1. ¿Cuánto sería la velocidad máxima horizontal? 1.03 metros por segundo. ¿Se van a ver afectadas las pilas bajo esa condición de oleaje, sí o no? No, porque es menor. No, ¿verdad? Porque esta velocidad, la velocidad máxima de las partículas en el fondo, va a ser menor a la velocidad que soportan el material del fondo. ¿Sí? Un último ejercicio de teoría lineal. Este ya es un poquito diferente. Fíjense lo que nos están pidiendo. Nos dice que hay un medidor de presión que se encuentra a 0.6 metros del fondo. Entonces, a esta distancia, a 0.6, colocamos un sensor de presión, ¿sí? Y ahí está registrando la presión. Y la profundidad en esa zona es de 15 metros. Me dice que se han registrado, este sensor ha registrado presiones máximas de 163.827 newton por metro cuadrado pascal, con una frecuencia de 0.08 ciclos por segundo. Y me piden obtener la altura de la ola para estas presiones máximas. Primero, vamos a identificar los datos que tenemos. La coordenada Z, en este caso, ¿cuál sería? Menos 14.4 metros. Tenemos la altura, no la tenemos, es lo que me piden calcular. Tenemos la profundidad total, 15 metros. Y me dice que esta presión máxima se registra con esta frecuencia, 0.08 Hz o ciclos por segundo. ¿Cómo traducimos esta frecuencia a un periodo? Frecuencia 0.08, 1 entre segundo. Entonces, si queremos periodo, sería 1 entre 0.08. ¿Cuánto es, por favor? 12.5. Gracias. 12.5, este sí sería en segundos.
¿Cómo sé que esta frecuencia a la cual se miden estas presiones máximas es el periodo? Bueno, imagínense ustedes que sacan el registro aquí de presiones. ¿Y cómo se van a ver las presiones? Se van a ver también así con un comportamiento cíclico como la función de coseno. Es decir, vamos a tener una cierta presión, luego esa presión va a ir aumentando a medida que va registrando la cresta de la ola y luego esa presión va a ir disminuyendo hasta llegar a un mínimo donde tenemos el valle de la ola. Ajá, y se está midiendo a esta frecuencia, los máximos, cada que hay un máximo. Por lo tanto, esa frecuencia la podemos traducir también al periodo de la ola, aunque estrictamente lo estamos extrayendo del registro de presiones. Entonces, ¿cómo le hago para obtener a partir de ese registro de presiones, obtener la altura? Vamos a obtener la altura máxima, ¿no? Porque estamos con las presiones máximas. Me voy a ir a las fórmulas de teoría lineal y voy a buscar la fórmula que tiene que ver con la presión por debajo de la superficie. Presión por debajo de la superficie. De una vez les adelanto, ya no vamos a tantear aquí entre aguas someras y aguas de transición y aguas profundas. Nos vamos a ir directo a las aguas de transición, aguas intermedias. Entonces me dice que para aguas intermedias la presión debajo de la superficie con teoría lineal se obtiene a partir de esta expresión. ¿Sí? Y fíjense también que esta expresión está en términos de la densidad. Obviamente requerimos la densidad del mar en ese punto. Si no me dan densidad del mar, podemos darle un aproximado que normalmente está entre 1025 y 1030 kilogramos por metro cúbico. Está en función de la gravedad, está en función de esta variable que si me regreso todavía más en las tablitas, es la que da la forma de la superficie y a su vez se calcula como A por el coseno de teta. Pero justamente como estamos calculando aquí en la cresta, la presión máxima, el coseno, ¿cuánto va a valer? 1. 1, ¿verdad? Entonces aquí el valor de eta para la cresta sería igual a la amplitud. Luego por coseno hiperbólico de K por Z más H, de K por H menos la presión hidrostática, rho G por la profundidad Z. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros de esta expresión ya conocemos la presión en Pascal, pues solamente tendríamos que despejar la amplitud, pero no me pidieron amplitud, me pidieron altura. Entonces, ¿qué hago con esa amplitud? Se multiplica por 2. Por 2 y ya está, ¿no? Ya resolvimos ahí. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. En aguas intermedias sabemos que la longitud es gravedad por el periodo al cuadrado entre 2pi. Tangente hiperbólico de 2pi por h entre L. Sustituyo la longitud. Es igual a 9.81. El periodo lo sacamos a partir de la frecuencia y era de 12.5 segundos. 12.5 al cuadrado entre 2 por pi, tangente hiperbólico, 2pi. La profundidad h que me dieron en el enunciado son de 15 metros. Por 15 entre L. ¿Cuánto vale la longitud? 141.83 metros, una longitud de onda. Ahora voy a escribir aquí abajo la expresión que les mostré de la tabla, perdón, para las presiones. Me dice que la presión es igual a densidad por gravedad por el nivel de la superficie libre por el coseno hiperbólico de K por Z más H entre coseno hiperbólico de K por H menos densidad por gravedad por Z. Ajá. Fíjense que aquí es por la coordenada Z, por eso aquí el signo es negativo. Ajá. Pareciera que estamos quitando la presión hidrostática, pero en realidad la estamos sumando. Si lo ven, aquí ya con el signo negativo de la coordenada, va a ser una parte de la presión que se debe a la parte dinámica,
y una parte debido a la hidrostática, que esa no nos las podemos quitar de encima. Entonces sería por Z y ya luego ahí Z con su respectivo signo. Ya vimos que eta se calcula como la amplitud de la onda por el coseno de teta. Pero como estamos con presión máxima y eso se da en la cresta, tendríamos que esto es igual, esto se hace 1, y me queda únicamente la amplitud. ¿Qué más? Podemos tener el valor de la coordenada Z. ¿Cuánto vale Z? Me regreso aquí al esquema. Ah, ya lo habíamos calculado, ¿no? Menos 14.4 metros. Es la coordenada a la profundidad del sensor de presiones. Entonces, Z igual a menos 14.4 metros. Número de onda K igual a 2pi entre L. ¿Cuánto da 2pi entre 141.83? Vamos a dejarlo con 2 decimales, 0.04. Y de una vez vamos a sacar cuánto vale Z más H. Z, la coordenada es menos 14.4, eso más la profundidad de 15 metros. Tenemos que esto vale 0.6 metros, que en realidad es la distancia del fondo hacia el sensor de presiones. ¿Sí? Ahora lo que les propongo aquí, para no complicar tanto las operaciones, es que calculemos primero ese término. O sea, coseno hiperbólico de K por Z más H entre coseno hiperbólico de K por H. Esto es igual al coseno hiperbólico de 0.04, K más H, ya vimos que vale 0.6, entre coseno hiperbólico de K 0.04 por H por 15. 0.84, gracias. Ahora sí, sustituimos en la expresión de la presión. Presión es igual densidad del mar por gravedad por la amplitud por 0.84, lo que acabamos de calcular, menos densidad por gravedad por la coordenada Z. Vamos a considerar una densidad de 1025 kilogramos por metro cúbico. Y pues ya nada más hay que despejar la amplitud, todo lo demás ya lo tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me quedaría presión igual, puedo factorizar la densidad por la gravedad y me quedaría A, 0.84 por A, luego menos Z, aquí les pongo el despeje, presión por densidad por gravedad, más Z. Recuerden que Z aquí todavía no estoy contemplando su signo, entonces aquí va a ser negativo, entre 0.84. El valor de la presión, 163.827 pascal. 2.25. Sí consideraron el signo de Z, ¿verdad? Z es igual a menos 14.4. Ok. Z es coordenada y las coordenadas, así como pusimos el sistema de referencia, las coordenadas van a ser negativas. En este caso, la coordenada es menos 14.4. Ok, pero no me pidieron amplitud, me pidieron altura, multiplicado eso por 2, sería la altura. ¿Cuánto vale? Pues 4.5 metros, ¿no? Esa sería la altura de la ola según el registro de presiones. ¿Ok? Ajá, ¿y por qué en la cresta? Fíjate, si tú mides la presión en este punto, la presión va a ser mayor cuando está pasando la cresta de la ola, porque tienes más columna de agua. Ajá, y la presión va a ser menor cuando estás en el valle, porque tienes menos columna de agua. Por eso necesitamos obtener la presión en la cresta, porque me están dando la presión máxima, o sea, la presión cuando está pasando la cresta por el sensor. Por eso ahí igualamos con el coseno igual a 1, porque es la máxima.